Todos los años, los mexicanos nos juntamos en la noche del 15 de septiembre a dar el grito de independencia. Gritamos ¡Viva México! En representación del cura don Miguel Hidalgo y Costilla, que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 sonó las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores y dio el famoso Grito de Dolores, acto que dio inicio a la Guerra de Independencia. México estuvo dominado por España alrededor de 300 años. En ese entonces, México se llamaba la Nueva España porque era colonia española, es decir, un territorio que le pertenecía a España pero que estaba fuera de sus fronteras. La Nueva España era gobernada por virreyes que obedecían al rey de España. Durante ese tiempo hubo problemas económicos y sociales con las castas. Las castas era una forma de agrupar a las personas que vivían en la Nueva España en base a la desigualdad. Por ejemplo, estaban los españoles o peninsulares, que eran los nacidos en España. Ellos estaban en la vida política y tenían más privilegios. Los criollos, que son hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Los indígenas, considerados menores de edad, eran la principal fuente de trabajo en la minería y agricultura. Podían disfrutar de sus propios bienes, como cultivar sus tierras y criar ganado. Sin embargo, su vida era un poco precaria. Los mestizos, que eran mezcla de españoles e indígenas, tuvieron muchas prohibiciones. Había un descontento grande porque no recibían el mismo trato que los españoles. No podían estudiar en universidades, ni estar en la política, ni ser escribanos. Tenían desventajas económicas y sociales. Sin embargo, llegaron a ser la mayoría de la población. Los negros, que eran traídos como esclavos de África. Los mulatos, que son mezcla de españoles y negros. Los moriscos, que eran mezcla de español y mulato, etc. Había muchas castas que marcaban la desigualdad en las personas. En ese momento, España tampoco la estaba pasando bien. Tenían una guerra con Francia en su propio territorio. El rey de España, Fernando VII, abdicó en favor de Napoleón Bonaparte, mismo que puso a su hermano José Bonaparte como rey de España. La gente se refería a él como Pepe Botella. Ya sabrán por qué. Por otra parte, en México, Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez organizaron una conspiración en Querétaro para liberarse del actual gobierno español. Y al enterarse de que su plan había sido descubierto, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo convocó a la gente tocando las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores, y los gritos probablemente fueron ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión y muera el mal gobierno! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! Tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y se inició la Guerra de Independencia. Al principio con poca gente, pero poco a poco se unieron más personas a la causa. El ejército insurgente tuvo otras personalidades importantes como Morelos, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Al principio de la guerra, la intención del ejército insurgente era solo la independencia del gobierno francés que en ese momento ocupaba España. Querían regresar al gobierno abdicado de Fernando VII. Sin embargo, durante la guerra que duró 11 años, la intención fue cambiando a la convicción de que eran los nacidos en la Nueva España los que debían de gobernar su propio país y así poder terminar también con las injusticias. Por otra parte, Agustín de Iturbide era parte del ejército realista, que eran las fuerzas armadas que defendían la monarquía española. En septiembre de 1821, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide hicieron una tregua para que terminara la guerra. Se considera que la independencia se consumó hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El ejército trigarante, o de las tres garantías, surge como resultado de la unión entre los insurgentes y los realistas. Ahora ya sabes por qué gritamos ¡Viva México! Somos un país independiente, listo para continuar escribiendo nuestra historia. ¿A ti qué historia te gustaría contar? El futuro de tu México depende de ti.